Vamos a ver los motores del cuerpo, músculos y tendones. Veremos su potencia, pero también su fragilidad. Casi la mitad de nuestro peso corporal es músculo esquelético. Imagínense, es el tejido más grande que tenemos. Son, básicamente, los motores del aparato locomotor. Actúan sobre los huesos para que podamos movernos. Un músculo está envuelto en varias capas que lo organizan y protegen, desde la más externa a la más interna. Y dentro encontramos los fascículos de fibras. Cada fibra, a su vez, tiene partes aún más pequeñas, las miofibrillas. Si miramos aún más de cerca, llegamos al sarcómero. Aquí es donde ocurre, toda la acción de la contracción. Todo se reduce a dos proteínas, actina y miosina. Ellas son las que impulsan literalmente cada movimiento. Vale, pero ¿qué pasa si forzamos la máquina? Pues eso, que aparecen las temidas lesiones. Las lesiones pueden ser por un golpe de fuera, o sea, una contusión, o por una fuerza interna, un estiramiento. Las internas aparecen de la nada. ¡Zas! Es el famoso signo de la pedrada, como si te dieran con una piedra. Y ojo, porque la gravedad va por grados. Desde un tirón leve hasta la rotura completa del músculo. Pero a veces el desgarro no es lo peor. Lo que de verdad complica las cosas es la hemorragia interna. Y esto nos puede llevar al síndrome compartimental. La presión interna sube tanto que ahoga al músculo y los nervios. Las señales no engañan. Dolor brutal, hormigueo. Esto es una emergencia médica. El tejido está en riesgo. Entonces, con la presión por las nubes y el tejido muriendo, ¿qué se puede hacer en esta situación? La única salida es una fasciotomía, una cirugía para cortar la fascia y liberar toda esa presión. Bueno, dejemos los músculos y hablemos de sus compañeros de viaje, los tendones, que los unen al hueso. Pensemos en los tendones como cables de acero. Están hechos de colágeno, súper organizados para aguantar la tensión. Pero, como cualquier cable, con el sobreuso se desgastan. Se pueden, deshilachar, por así decirlo. Y aquí una confusión muy común. Tendinitis es una inflamación, pero tendinosis es una degeneración crónica. La pregunta es, ¿cómo equilibramos el llevar el cuerpo al límite sin romper su delicada maquinaria interna? A ver, pensemos en esto. Si el cuerpo humano fuera un coche, los huesos serían el chasis, ¿verdad? La estructura. Pero, ¿y el motor? ¿Qué es lo que nos mueve? Pues eso, los músculos. Y en el análisis de hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a desmontar ese motor, pieza a pieza, para entender de verdad cómo funciona. Desde lo más grande, el músculo entero, hasta las proteínas microscópicas que son las que hacen toda la fuerza. Vamos a ello. Y para empezar, ojo a este dato que es impresionante. Entre un 40 y un 45% del peso total de nuestro cuerpo es puro músculo. O sea, no estamos hablando de algo secundario ni mucho menos. Es, de hecho, la masa de tejido más grande que tenemos, el componente principal de toda nuestra maquinaria. Volvamos a la analogía del coche, que funciona muy bien. Los huesos son el armazón, sí, la estructura estática del cuerpo, pero los músculos son la parte activa. Son el motor que tira de ese chasis para generar absolutamente todos nuestros movimientos. Y digo todos, desde un parpadeo, algo súper sutil, hasta un sprint a toda velocidad. Bueno, pues vamos a empezar este viaje de desmontaje. Haremos un zoom, yendo desde lo más grande, desde fuera, hacia lo más pequeño, hacia adentro. Lo primero es entender cómo está organizado, cómo se empaqueta un músculo entero para que toda esa fuerza que genera trabaje en la misma dirección. Y para entender esto, la mejor analogía, la más sencilla y visual, es pensar en un paquete de espaguetis. Tal cual. El músculo entero es como ese paquete completo, la bolsa que lo contiene todo. Y cada espagueti individual, eso es una fibra muscular, la unidad básica. A partir de aquí, vamos a ver cómo se organiza todo esto. Vale, pues este empaquetado tiene 3 capas, 3 niveles. Primero tenemos el endomisio. Imagina que cada espagueti, cada fibra, tiene su propio film transparente. Eso es el endomisio. Luego, el perimisio. Esto es como coger un puñado de esos espaguetis ya envueltos y ponerles una goma elástica para juntarlos. Y finalmente, el epimisio, que es la bolsa grande que lo envuelve todo, el paquete completo. Esa es la capa que le da la forma al músculo que conocemos. Perfecto, ya entendemos el empaquetado. Así que ahora vamos a hacer más zoom. Nos vamos a meter dentro de uno de esos espaguetis de una sola fibra muscular. Porque es aquí dentro, a nivel celular, donde empieza la verdadera magia. Claro, el interior de esta célula muscular no está hueco, ni mucho menos. Está lleno de una especie de gel, un fluido llamado sarcoplasma. La mejor forma de imaginarlo es como un caldo. Un caldo muy nutritivo donde están flotando todos los componentes que la fibra necesita para vivir y sobre todo para hacer su trabajo, contraerse.
Y flotando en ese caldo, ¿qué encontramos? Pues entre otras cosas, 3 elementos que son cruciales. Por un lado, la mioglobina. Esto es como una pequeña bombona de oxígeno personal para la célula, siempre disponible. Luego está el glucógeno, que es básicamente el depósito de gasolina de reserva, energía lista para usar ya. Y como no, las mitocondrias. Estas son las centrales eléctricas, las que cogen ese combustible y lo convierten en la energía que mueve todo. Y ojo, porque dentro de la fibra también hay algo llamado retículo sarcoplásmico. Imagina una red de tuberías súper compleja que recorre toda la célula. Pues su única misión es almacenar calcio. Y el calcio es la clave de todo. Es el interruptor general, el que da la orden de ahora para que el músculo se contraiga. Sin que se libere ese calcio de las tuberías, simplemente no hay movimiento. Vale, ya tenemos el envoltorio, el caldo nutritivo, el combustible y el interruptor. Ahora sí que sí, vamos al corazón de la máquina. Hacemos el último zoom, el más profundo, para ver los componentes que de verdad generan la fuerza. La maquinaria microscópica que tira y acorta el músculo. Dentro de cada fibra muscular, de cada espagueti, hay cientos y cientos de cilindros larguísimos. Son las miofibrillas, y si hay que quedarse con un nombre, es este, porque estas son las piezas que realmente hacen el trabajo. Son literalmente el motor dentro del motor. Entonces, si las miofibrillas son el motor, ¿cuáles son sus piezas internas? Porque, en el fondo, la contracción muscular se puede resumir en algo muy simple. Es el acto de tirar de una cuerda. Así que la pregunta es obvia. ¿Quién tira de la cuerda? ¿Y cuál es esa cuerda? Pues aquí tenemos a los dos protagonistas de esta historia. Son dos tipos de filamentos de proteína. Por un lado, la miosina. Es el filamento grueso y tiene una especie de cabezas que funcionan como si fueran manos listas para agarrar y tirar. Y por otro lado, la actina, que es el filamento delgado. Esta es la cuerda. Así de simple. Las manos de la miosina tiran de la cuerda de actina y al hacerlo todo el músculo se acorta. Claro, pero uno podría pensar, ¿y por qué no están tirando todo el rato? Porque hace falta un mecanismo de seguridad. Y aquí entran otras dos proteínas. La primera es la tropomiosina. Imagina que es como un pestillo o una cinta que está tapando los sitios donde la miosina se quiere agarrar en la actina. Y luego está la troponina. La troponina es la que quita ese pestillo. ¿Y cuándo lo quita? Exacto, cuando llega el calcio que hemos mencionado antes. El calcio se une a la troponina, esta mueve la tropomiosina, descubre los puntos de anclaje y, vía libre, la miosina ya puede agarrar y tirar. Vale, perfecto. La parte mecánica, la de las cuerdas y los pestillos, ya la tenemos. Pero a esta máquina increíble hay que darle dos cosas más. Energía para funcionar y, súper importante, órdenes muy, muy precisas. Así que ahora vamos a ver eso, cómo se alimenta y cómo se controla todo este sistema. Si pudiéramos analizar la composición química de un músculo, ¿qué encontraríamos? Pues algo que sorprende bastante. El 75%, 3/4 partes, es simplemente agua. El resto, sí, son principalmente las proteínas que acabamos de ver, miosina, actina, y otros compuestos como la gasolina de reserva, el glucógeno o sales minerales. Como decíamos, un músculo no se contrae porque sí, necesita una orden, una señal eléctrica que le llega desde un nervio. Y aquí hay un concepto que es fundamental, la unidad motora. Fijaos, no es que haya un cable nervioso para cada fibra muscular, sería súper ineficiente. En su lugar, un solo cable nervioso controla a todo un equipo, a un pelotón de fibras musculares a la vez. Esa es la unidad motora, el nervio y todas las fibras a las que manda. Y claro, el tamaño de ese pelotón lo cambia todo. No es lo mismo mover un ojo que mover una pierna. Para movimientos que necesitan una precisión de cirujano, como los del ojo, un nervio controla a lo mejor a solo 10 o 20 fibras. Poquísimas. Pero para movimientos de fuerza bruta, como los del cuádriceps, un único nervio puede estar al mando de miles de fibras al mismo tiempo. La regla es sencilla. A menos fibras por nervio, muchísima más precisión. Toda esta maquinaria, como es lógico, consume una cantidad de recursos brutal. Necesita un sistema de suministro constante. Y aquí es donde entra el flujo sanguíneo. Las arterias son como los camiones de reparto que llegan sin parar cargados de oxígeno y nutrientes. Y las venas, pues son los camiones de la basura que se llevan todos los desechos, como el dióxido de carbono o el famoso ácido láctico. Es un flujo de entrada y salida constante y absolutamente vital. ¿Y cómo de eficiente es este reparto? Pues es algo alucinante. Cada fibra muscular, cada espagueti individual, está en contacto directo con una media de 3 o 4 capilares, que son los vasos sanguíneos más diminutos que existen. O sea, la entrega de combustible y la recogida de residuos es literalmente puerta a puerta. Un servicio a domicilio increíblemente eficaz. Así que, la próxima vez que demos un simple paso, pensemos en la locura que se está desatando ahí dentro. Millones de estos diminutos motores disparándose a la vez.
los envoltorios conteniendo la fuerza, el caldo interno lleno de energía, los interruptores de calcio activándose por todas partes, y millones de proteínas microscópicas tirando de sus cuerdas al unísono. Todo esto, por supuesto, alimentado por esa red de suministro brutalmente densa. Es que es, sin duda, una auténtica maravilla de la ingeniería biológica. A casi todo el mundo le ha pasado alguna vez, ¿verdad? Sentir ese dolor agudo, ese latigazo, el clásico tirón muscular. Pues bien, hoy vamos a ver qué es lo que ocurre de verdad ahí dentro, en el músculo, cuando sufrimos una de estas lesiones. Vamos a ir mucho más allá de la idea de que simplemente se rompen fibras. Vamos a sumergirnos en la cascada de acontecimientos que se desencadenan en nuestro cuerpo y que la verdad es bastante más compleja y fascinante de lo que parece. Vale, lo primero de todo, ante una lesión muscular, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿el problema venía, por así decirlo, de fábrica o ha sido por un accidente, algo externo? O sea, por un lado tenemos las miopatías, que son problemas internos del músculo, a veces genéticos, y por el otro las lesiones traumáticas, el golpe, el sobreestiramiento, vamos, la lesión de toda la vida. De estas dos, nos vamos a centrar en las segundas, en las traumáticas, porque al fin y al cabo son las que la inmensa mayoría de la gente sufre en algún momento, ya sea haciendo deporte o en la vida cotidiana. Muy bien, ya sabemos que ha sido un accidente. Ahora la segunda pregunta clave es, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido por un golpe directo o por un estiramiento demasiado brusco? Y la diferencia es fundamental. No tiene nada que ver el dolor de una contusión, el típico bocadillo que te deja el músculo dolorido, con esa sensación tan diferente de un tirón, de un desgarro que notas que viene desde dentro. A ver, esto de la contracción excéntrica suena un poco técnico, pero es la clave de casi todas las roturas. Imaginemos la situación. El músculo está haciendo fuerza para acortarse, pero a la vez una fuerza externa lo está estirando. Es una lucha de fuerzas y, ¡zas!, el músculo no aguanta y se rompe. De hecho, la gente que lo sufre lo describe de una forma muy gráfica. Dicen que es como sentir una pedrada, y por eso se le llama el signo de la pedrada, porque el dolor es así de agudo, de repentino, como si de verdad te hubieran lanzado una piedra. Además, claro, hay factores que lo ponen más fácil para que esto ocurra. Un músculo cansado, fatigado o que está frío es mucho más vulnerable, y ni hablemos si ya hay una lesión previa en esa zona, una cicatriz. Eso es un punto débil. Y ahora llegamos a lo más curioso, a lo que a menudo se malinterpreta y que asusta a todo el mundo: el moratón, la hemorragia que se produce. Porque, y esto es lo más antiintuitivo de todo, ¿cómo es posible que un hematoma tremendo, de esos que van bajando por toda la pierna, pueda ser, en realidad, una buena noticia? Pues sí, a veces lo es. Y ahora vamos a ver por qué. La clave está en la fascia, que es como la funda que envuelve al músculo. Si esa funda aguanta, la sangre se queda atrapada dentro. Eso es una hemorragia intramuscular. Pero si la funda también se rompe, la sangre se escapa y se extiende entre los músculos. Eso es intermuscular. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque si la sangre se queda atrapada, la presión dentro del músculo se dispara. Y esto no solo provoca un dolor muchísimo mayor, sino que puede derivar en algo muy grave llamado síndrome compartimental, que es una urgencia médica. En cambio, cuando vemos ese moratón tan feo que se va extendiendo, lo que significa es que la funda se ha roto y la sangre ha encontrado una vía de escape. La presión se libera, el dolor disminuye y, en general, la recuperación es bastante más rápida. Así que a veces un moratón aparatoso es un alivio. Vale, ya entendemos el qué ha pasado y el cómo. Ahora nos falta el ¿cuánto? ¿Cómo de grave es la rotura? Vamos a ver cómo se clasifica el daño. Pues para eso los profesionales tienen una herramienta clave, que es la ecografía. Les permite mirar literalmente dentro del músculo, ver el alcance del destrozo y ponerle una nota, un grado a la lesión. Y la escala suele ir del 1 al 4. Un grado I es casi una sobrecarga, una microrotura. Un grado 2 ya es un desgarro que te obliga a parar. El grado 3 ya es un desgarro parcial bastante seria. Y el grado 4, bueno, eso ya son palabras mayores. Una lesión de grado 4 significa que el músculo se ha partido en dos. Es una rotura completa. Aquí no hay duda. Esto casi siempre acaba en el quirófano para volver a coser y unir las dos partes. Y por último, después de todo este lío, ¿qué pasa? ¿Cómo se las arregla el cuerpo para reparar este daño? Pues aquí hay que entender algo fundamental. El músculo no se regenera y queda como nuevo, no. El cuerpo lo que hace es poner un parche. Pone en marcha un proceso de inflamación y reparación que acaba creando una cicatriz de tejido fibroso. Y esto nos deja con la pregunta final, la del millón. Esa cicatriz, ese parche,
¿Es igual de bueno que el tejido original? ¿Puede un músculo que ha sufrido una rotura importante volver a estar al 100%? Es un tema que da para mucho debate, sobre todo en lo que respecta a la rehabilitación y a cómo prevenir que vuelva a romperse por el mismo sitio. A ver, el cuerpo humano es una máquina de reparación increíble, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando ese sistema, pues, falla? Hoy vamos a meternos de lleno en eso, en las patologías que surgen cuando la reparación de los músculos sale mal. Y vamos a ver de todo, ¿eh? Desde la típica atrofia, que a todos nos suena, hasta cosas rarísimas, como que se cree hueso donde no toca o que las instrucciones de curación simplemente se vuelven locas. Vale, para empezar, una pregunta que a simple vista parece que no tiene ni pies ni cabeza. A ver, ¿qué pueden tener en común un brazo con una escayola y un hueso que de repente se pone a crecer dentro de un muslo? Suena a peli de ciencia ficción, ¿a que sí? Pues creedme, al final de este recorrido vamos a ver que los dos están conectados por lo mismo, el fracaso del músculo a la hora de curarse bien. Vamos a empezar por lo más conocido, lo que a todo el mundo le suena, ¿no? La atrofia muscular. Este va a ser nuestro punto de partida y desde aquí vamos a ir escalando desde lo más común hasta situaciones de verdad muy, muy críticas. Y aquí, ojo, porque llegamos a la primera paradoja, que es fascinante. A ver, que si no usas un músculo, se atrofia. Eso lo sabe todo el mundo, es de cajón. Pero lo que ya no es tan obvio, lo que choca un poco, es que si te vas justo al otro extremo, o sea, si lo machacas sin parar, sin darle un respiro, el resultado es el mismo. El músculo también se atrofia. Es increíble, ¿no? Los dos extremos llevan al mismo sitio. Pero, ¿qué significa atrofia a nivel microscópico? ¿Qué está pasando ahí dentro? Pues es simple y a la vez bastante brutal. El músculo literalmente se desinfla. Es como si perdiera aire. Sus fibras no solo se hacen más pequeñas, más delgadas, sino que también se pierde el número total de fibras. O sea, el músculo se está consumiendo a sí mismo, por así decirlo. Claro, esto nos lleva a ver que hay 4 causas principales de esta atrofia funcional. La primera, la inactividad, es la más obvia, la del yeso, vamos. La segunda, la hiperfunción, es la paradoja que acabamos de ver. Pero atentos a las otras dos que son súper interesantes. Una es la relajación, un músculo que nunca está en tensión, que siempre está flojo, acaba por atrofiarse. Y la otra es la distensión, un estiramiento constante y mantenido en el tiempo. El ejemplo clásico es la musculatura del abdomen en un embarazo. Ese estiramiento permanente también hace que el músculo se debilite y pierda masa. Bueno, pues ahora subimos un escalón que en cuanto a gravedad. Dejamos atrás el músculo que simplemente encoge, que pierde tamaño, y pasamos a uno que no solo encoge, sino que se queda como anudado, rígido, acortado para siempre. Ahora sí, estamos entrando en el terreno de la retracción muscular. ¿Y esto cómo pasa? Pues es como una cadena de despropósitos. Empezamos con un músculo sano, perfecto. De repente, ¡pam!, una lesión gorda o una inflamación muy fuerte. Esto hace que parte de las fibras musculares se mueran. Y aquí viene el gran problema. El cuerpo, que intenta arreglar el estropicio, no sabe cómo regenerar músculo en esa situación. ¿Y qué hace? Pone un parche, pero un parche de tejido fibroso, de cicatriz, no de músculo. ¿Y el resultado es? Bueno, la descripción que se usa es perfecta y muy gráfica. Ese tejido se convierte en una cicatriz dura, como un estropajo. Imaginad la sensación. Un estropajo dentro del músculo. Es algo duro, rígido, que no se estira ni de lejos como el músculo original. Es una limitación permanente. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Pues básicamente una inflamación que se va de las manos o un desgarro muscular de los gordos que cicatriza fatal. Pero ojo con la última causa, la necrosis isquémica. La palabra isquemia significa, simple y llanamente, que no llega sangre. Y esta idea, la falta de riego sanguíneo, nos va a servir de puente para la siguiente patología, que os adelanto es la más urgente de todas, con diferencia. Vale, y ahora cambiamos de tercio por completo. El tono se vuelve mucho más serio, porque dejamos atrás los problemas crónicos, los que se desarrollan poco a poco, y nos metemos de lleno en una emergencia médica, pero una emergencia de verdad, de las de correr. Esto no es algo que tarda semanas, es una catástrofe que puede pasar en cuestión de horas. Y quiero que esto quede clarísimo, no es para nada una exageración. Cuando hablamos de un síndrome compartimental, cada minuto que pasa es crucial para poder salvar el miembro afectado. Y a veces, no solo el miembro. ¿Pero qué es exactamente? A ver, imaginemos que cada grupo de músculos está metido en una especie de funda, una bolsa de un tejido muy, muy duro que se llama fascia. Ahora pensad que hay un golpe muy fuerte, una fractura, por ejemplo. El músculo de dentro empieza a inflamarse una barbaridad, a hincharse. El problema, que la funda, la fascia, no es elástica, no se estira. Así que la presión dentro de esa bolsa empieza a subir, a subir, a subir, hasta que literalmente aplasta todo lo que hay dentro, incluidas las arterias y las venas. Es una reacción en cadena, rapidísima
y mortal para el tejido. Fijaos en la secuencia. Primero, el golpe. Eso causa una inflamación masiva. La inflamación dispara la presión dentro de la fascia. Esa presión aplasta los vasos sanguíneos y sin sangre el músculo y los nervios empiezan a morir. Es literalmente una bomba de relojería que acaba de activarse. Aquí la clave de todo es saber reconocer los síntomas y rápido. Hablamos de un dolor que es insoportable, que no se va con ningún analgésico. La zona se pone dura como una piedra, empiezan los hormigueros, pero, y aquí muchísimo cuidado porque está la trampa más peligrosa de todas. Al principio puede que todavía se note el pulso, más abajo, y esto es súper engañoso porque puede hacer que alguien piense, bueno, no es tan grave, y retrase la única cosa que puede evitar el desastre. Entonces, con el tejido muriéndose por falta de espacio y de sangre, ¿cuál es la única solución posible? ¿Qué se puede hacer? Pues la única solución es esta: fasciotomía. Suena fuerte, y lo es. Es una cirugía de emergencia en la que sin rodeos se corta, se abre esa fascia, esa funda que está estrangulando el músculo. El objetivo es liberar la presión de golpe. Es un procedimiento drástico, sí, pero es que es la única forma de que la sangre vuelva a circular. O se hace esto o el tejido muere, no hay más. Bueno, y después de esta intensidad, vamos a terminar con la que quizás sea la patología más rara de todas. Ya hemos visto músculos que encogen, músculos que se hacen un nudo de cicatriz, pues ahora vamos a ver qué pasa cuando el cuerpo se lía por completo y se pone a construir algo totalmente distinto donde no debe. La pregunta es de las que te dejan pensando. ¿Es posible que el cuerpo cree hueso donde no tiene que haber hueso? Pues la respuesta es que sí. Y a este fenómeno tan curioso se le llama miositis osificante. La palabra lo dice todo. Osificante, de hueso. Técnicamente es una metaplasia, que suena muy complejo, pero en el fondo es un error en las instrucciones de reparación. Imaginaos, hay un golpe, el cuerpo manda a sus obreros, sus células, a reparar la zona, pero por alguna razón estas células se confunden y en vez de crear músculo, se ponen a fabricar hueso. Hay que decir que hay dos tipos principales. La más habitual es la que se llama traumática, que como su nombre indica viene por un traumatismo, o un golpe muy, muy fuerte o muchos golpecitos repetidos en el mismo sitio. Luego hay otra forma, la progresiva, que es una enfermedad genética muy rara y bastante más grave. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en la que pasa por un golpe. ¿Y esto a quién le suele pasar y dónde? Pues es más típico en hombres jóvenes y suele aparecer cerca de articulaciones grandes como el muslo o la cadera. El problema, claro, es bastante evidente. Tener un trozo de hueso o una piedra dentro de un músculo no solo puede doler, es que actúa como un tope mecánico, limita el movimiento. Y en el peor de los escenarios, si ese hueso crece lo suficiente, puede llegar a fusionar la articulación, a soldarla. La deja fija para siempre, que es lo que se conoce como anquilosis. Y con esto cerramos el círculo. Hemos empezado con un músculo que encoge por no usarlo y hemos acabado con uno que se transforma en hueso. Lo que nos enseñan todas estas patologías es lo mismo. La biología es un sistema de instrucciones de una complejidad brutal. Y claro, te deja pensando, ¿no? Nos deja con esa pregunta en el aire. ¿Qué otros errores de código como estos se esconderán en nuestro cuerpo, ahí, latentes, esperando el momento de salir a la luz? Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno con una de las estructuras más, fascinantes y a la vez frustrantes del cuerpo humano, el tendón. Y es que hablamos de un tejido que, es que puede ser literalmente más fuerte que un cable de acero, pero, y aquí viene lo curioso, cuando se lesiona parece que tarda una vida en curarse. Venga, vamos a intentar entender esta paradoja. Para entender de qué va esto del tendón, lo mejor es ir al grano, a su función principal, que es transmitir fuerza. Ni más ni menos. Pensemos en él como ese intermediario, ¿sabes? El que está ahí, silencioso pero potentísimo, entre el motor y el chasis de nuestro cuerpo. La analogía perfecta de verdad es la de un cable de acero. Es que es tal cual. Imagina, el músculo es el motor, ¿vale? El que genera toda la potencia. El hueso, pues es el chasis que queremos mover. Y el tendón, ¿qué es? Pues es ese cable que los une. El que hace que la contracción del músculo se convierta en movimiento. Simple, ¿verdad? Pero es que es brutalmente eficaz. Bueno, pues vamos a meternos ya en faena, porque este cable no es simplemente una tira y ya está, ¿eh? Para nada. Para entenderlo de verdad hay que verlo como un sistema que tiene tres partes, tres zonas muy, muy claras, y cada una, ojo, tiene su función y también sus problemillas. Lo primero que tenemos es la unión miotendinosa. Vamos, el empalme, donde el músculo y el tendón se fusionan, se entrelazan. Después, claro, está el cuerpo del tendón, la parte principal, la más gorda. Y por último llegamos al anclaje, a la unión osteotendinosa, que tiene un nombre técnico, éntesis.
Y mucho ojo con esta parte, ¿eh? Porque aquí es donde se cuecen un montón de problemas. De hecho, cuando se inflama tenemos la famosa entecitis. Vale, ya tenemos claro cómo se conecta, pero ¿de qué demonios está hecho este supercable? O sea, ¿qué le da esa resistencia que parece casi de otro mundo? Pues la clave, como pasa tantas veces en biología, no está tanto en el material en sí, sino en cómo está empaquetado. Aquí, el protagonista absoluto es el colágeno de tipo 1. Y a ver, que no es un colágeno cualquiera, ¿eh? No. Estamos hablando de la versión más bestia, la más resistente y dura que nuestro cuerpo puede fabricar. Para que nos hagamos una idea, es el mismo que forma las cicatrices. Está diseñado para una cosa: soportar una tensión brutal. Y aquí está la magia, el cómo se construye toda esa fuerza. No es una sola pieza, sino un empaquetado súper inteligente. Es como una muñeca rusa. Empezamos con un hilo diminuto, el tropocolágeno. Varios de esos hilos forman una microfibrilla. Varias microfibrillas, una fibrilla. Y varias fibrillas, ¡pum!, un fascículo, que ya es como un minicable. Y es justo esta estructura de cable hecho de cables la que le da esa resistencia tan extraordinaria. Claro, todos esos minicables tienen que mantenerse juntos, ¿no? Pues para eso, cada fascículo está envuelto en una capa muy finita que se llama endotendón. La mejor forma de imaginarlo es como ese plástico transparente que envuelve los grupitos de hilos de cobre dentro de un cable eléctrico. Pues eso mismo. Y ya para rematar el paquete, todo ese conjunto de fascículos se envuelve en una funda exterior, esta sí, mucho más gorda y resistente, el peritendón o epitendón. Esta ya es la capa final, la que vemos, el cable de acero al completo, ya listo para entrar en acción. Pero ojo, que el tendón no va por libre. Sería un desastre. Para que funcione bien, sobre todo en zonas de mucho lío, de mucha fricción y movimiento como las articulaciones, necesita ayuda. Necesita como un equipo de apoyo, unas piezas extra que lo protegen y le facilitan el trabajo. Por ejemplo, en sitios como la mano o la muñeca, donde todo se mueve muchísimo, los tendones se meten por unos túneles lubricados. Son las vainas sinoviales. Están llenitas de líquido sinovial que viene a ser pues como el aceite 3 en 1. Permite que el tendón se deslice para adelante y para atrás suavemente sin rozar con nada. Y otra pieza clave de este equipo son las bursas. ¿Qué son? Pues imagínate unas bolsitas llenas de líquido. Unos airbags biológicos, básicamente. Están colocadas en puntos estratégicos, justo entre el tendón y el hueso. ¿Para qué? Pues para amortiguar, para evitar que el roce continuo acabe destrozando el tejido. Y claro, esto nos lleva directamente a un problema que seguro que suena. ¿Qué pasa cuando uno de estos airbags, una de estas bursas, se irrita por demasiado roce o presión? Pues que se inflama. Y a eso efectivamente es a lo que llamamos bursitis, una de las causas más típicas de dolor en sitios como el hombro o la cadera. O sea, que hasta ahora todo suena perfecto, ¿no? Un diseño súper fuerte, súper inteligente, bien protegido, parece la estructura ideal. Pero todo gran héroe tiene su talón de Aquiles. Y ahora es cuando vamos a descubrir cuál es el fallo fatal de los tendones. Y aquí llega la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que una cosa tan robusta, tan bien diseñada, sea el origen de algunas de las lesiones más pesadas, más frustrantes que hay? ¿Por qué una tendinitis se puede eternizar durante meses o incluso años? ¿Qué está pasando ahí? Pues la respuesta, y esto es lo más interesante, no está en su estructura, no está en los materiales, está en su logística. El problema de raíz del tendón es su tubería de combustible, o sea, el poquísimo riego sanguíneo que le llega. Y aquí se ve el dilema perfectamente. Mira qué curioso. Con un movimiento normal, moderado, el flujo de sangre aumenta un poquito y eso ayuda a mantener el tendón sano. Pero, ¿qué pasa cuando hay demasiada tensión o mucho roce? Pues que los pequeños vasos sanguíneos que lo alimentan se aplastan, se comprimen y literalmente es como si se cerrara el grifo. Y claro, sin sangre no llegan nutrientes, no llega oxígeno y por lo tanto la capacidad de repararse es prácticamente nula. De hecho, en el cuerpo hay dos zonas que son el ejemplo perfecto y, por desgracia, muy famoso de este problema. Dos puntos críticos donde este mal riego sanguíneo hace de las suyas. Ahí están, los dos sospechosos habituales de siempre. Por un lado, el tendón del supraespinoso, ahí metido en el hombro, y por otro, una zona muy concreta del tendón de Aquiles, a un par de centímetros del talón. Son dos áreas que tienen tan mala vascularización que cuando se fastidian, su capacidad para arreglarse por sí mismas es mínima. Y por eso, justo por eso, las tendinitis en estos sitios son la pesadilla que son, crónicas y súper difíciles de tratar.
Así que, al final, la clave de todo es esta. El tendón es una auténtica obra maestra de la ingeniería, una maravilla diseñada para aguantar unas fuerzas que ni nos imaginamos. Pero su diseño lo apostó todo a la resistencia y se olvidó de la reparación. Es lo bastante fuerte como para tirar de nosotros, para mover montañas, pero está, por así decirlo, demasiado hambriento de sangre como para poder curarse bien. Y justo esa, es su gran paradoja. Hola a todos y bienvenidos. A ver, seguro que a más de uno le suena ese dolorcillo pesado, persistente, en un hombro, en la rodilla, en el codo, ese que parece que no se va nunca. Bueno, pues hoy vamos a desmontar por qué casi todo lo que creíamos saber sobre ese dolor podría estar sencillamente equivocado. Lo primero que se nos pasa por la cabeza, casi como un acto reflejo, es la palabra tendinitis. ¿A que sí? Pero, ¿y si resulta que la inmensa mayoría de las veces no estamos dando ni una? Ya aquí tenemos la primera gran sorpresa del día. Fijaos bien en estos datos porque son muy reveladores. Para un 90% de la gente con dolor crónico en un tendón, el problema es otro. Solo una minoría muy pequeña, apenas un 10%, tiene de verdad lo que llamamos tendinitis. Y esta es la clave de todo el asunto. El problema de fondo, en la gran mayoría de los casos que se alargan en el tiempo, no tiene absolutamente nada que ver con la inflamación. Muy bien, pues vamos a desgranar esto. Para poder entender qué es lo que ocurre, primero de todo tenemos que dejar meridianamente claro qué es de verdad una tendinitis. La tendinitis auténtica, la del libro, es la respuesta inmediata del cuerpo a un golpe, a un mal gesto, a un trauma agudo, una herida. El cuerpo reacciona como lo hace siempre. Manda a su equipo de limpieza, a las células inflamatorias, para que arreglen el estropicio. Es un proceso agudo, algo que acaba de pasar. Y ahora sí, vamos a conocer a la que suele ser la verdadera protagonista de esta historia, la condición que se esconde detrás de la mayoría de esos dolores crónicos. Y aquí la tenemos. Se llama tendinosis. Ojo a la definición, porque aquí es donde cambia toda la película. No hablamos de inflamación, hablamos de degeneración. Para que nos entendamos, el tendón no está ardiendo, se está deshaciendo, está perdiendo calidad por puro desgaste. Y recordemos el dato del principio que es brutal. 9 de cada 10 personas, con ese dolor que se alarga y no se va, lo que realmente tienen es esto. Si pudiéramos mirar un tendón con tendinosis con un microscopio, no veríamos ni rastro de esas células inflamatorias. Lo que veríamos sería un auténtico caos. Células que intentan reparar el tejido pero lo hacen mal, un crecimiento totalmente desordenado de pequeños vasos sanguíneos y, lo más importante, el colágeno, la estructura del tendón, completamente desorganizado. La analogía es perfecta para entenderlo. Un tendón sano es como un cable de acero, con todas sus fibras perfectamente alineadas, paralelas, fuertes. En cambio, en la tendinosis, ese cable se convierte en un estropajo. Las fibras van en todas direcciones, están débiles, deshilachadas. La diferencia estructural es abismal. Y aquí viene una de las grandes paradojas. El cuerpo, en un intento de arreglar el desaguisado, crea nuevos vasos sanguíneos para llevar más nutrientes. El problema es que estos vasos son, por así decirlo, de mala calidad. Y para colmo, vienen acompañados de pequeñas terminaciones nerviosas que son precisamente las que generan la sensación de dolor. O sea que el intento de reparación acaba provocando más problemas. Y esto es quizás lo más alarmante de todo el asunto. Este proceso de degeneración, de que el cable se vaya convirtiendo en un estropajo, puede ocurrir de forma totalmente silenciosa. El tendón puede estar en un estado lamentable sin que notemos absolutamente nada, hasta que un día, con un movimiento de lo más tonto, se rompe. Bien, entonces, ¿qué es lo que causa exactamente esta degeneración? ¿Cómo se llega a este punto? Pues en el fondo, todo se reduce a las fuerzas mecánicas a las que sometemos a nuestros tendones. El daño puede venir básicamente de 3 maneras. Por compresión, cuando el tendón se queda atrapado contra un hueso. Por fricción, que es el roce continuo una y otra vez contra una estructura. O por tracción, que es ni más ni menos pedirle más fuerza de la que puede aguantar. Pero si nos fijamos, la clave es siempre la misma, la repetición, el sobreuso. Así que con todo esto llegamos a la idea más importante, al mensaje clave que de verdad lo cambia todo. El punto crucial es este, y la analogía es potentísima. Pensar en tendinitis es pensar en un fuego que hay que apagar, pero la tendinosis no es un fuego, es una cuerda que se está deshilachando y está a punto de romperse. La estrategia para solucionarlo es, por tanto, completamente distinta.
Y terminamos con esta pregunta, que es fundamental. Si el problema real no es la inflamación, sino un fallo en la estructura del tendón, ¿qué sentido tienen los tratamientos que solo buscan apagar ese supuesto fuego? Esto nos obliga a replantearnos por completo cómo recuperar estas lesiones, pensando mucho más en reconstruir y reforzar que en simplemente calmar. Muchísimas gracias por habernos acompañado.